¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Teatro Invita. Soy Pedro Reina Pérez, profesor de Humanidades, y estoy en compañía de la actriz, productora, gestora, escritora, inventora, doctora Carola García. Bienvenida. Hola Pedro, gracias por invitarme. A mí me parece muy especial que estemos aquí en el teatro tuyo porque hemos coincidido en muchísimos espacios, pero nunca aquí. Y yo sé que tu historia de vida no se puede contar sin este espacio y quiero empezar preguntándote cuál es tu primer recuerdo de este sagrado recinto teatral. Pues mira, yo vengo de un hogar muy particular. Mi papá era médico, pero también era cantante de ópera y además era del coro de Augusto Rodríguez. En este teatro se daban las óperas, ¿te acuerdas? Esas Claro. súper producciones. Así que de mis primeros recuerdos es venir de pequeña a los ensayos interminables de las óperas y en una de esas que estaba Justino Díaz haciendo de Mefistófeles, yo le digo a mi padre, pequeña yo, pero pequeñísima, le digo a mi padre, ay, me gustó mucho lo que hizo ese señor que se llama Justino. ¿Cómo es que se llama? Ah, Justino Díaz, papá. Ay, Carola, pues cuando pare el ensayo, se lo voy a decir a Justino para que te conozca. Y a mí me dio una vergüenza tan y tan grande que yo me escondí por la sala de butacas, gateando entre medio, y todo, se paró el ensayo, Justino Díaz, Renate Escoto, o sea, todo el mundo buscando a esta que está aquí, porque yo estaba muerta de la vergüenza. Y yo me acuerdo que había público y la gente buscándome desesperada. Y yo, con el permiso, es que estoy jugando al esconder, me acuerdo como ahora. Por poco me matan mis padres. No me acuerdo si me dieron una pela, pero yo estaba. Olvídate, ese es de los primeros recuerdos que yo tengo de este espacio. También, como yo estudié en la escuela elemental, en la high y luego en el departamento de drama, pues siempre he estado vinculada a este teatro, porque antes el departamento de drama se pasaba aquí, en ese escenario. Yo dormía la siesta, en el baño, abría las puertas y me aprendía los libretos encima del techo, mirando hacia la placita. Y sí, para mí este espacio es como, pues no sé, como un amante que uno nunca olvida, recurrente, o un amor así que uno tiene en la vida. ¿Y cuál fue tu primera participación en una producción aquí en el teatro? En el teatro, la primera, déjame hacer un poquito, pues mira, yo creo que de las primeras fue porque aquí yo cogía clases con Gila Navarra, que cogíamos en el escenario. Yo creo que de las primeras producciones que yo hice aquí fue por El sótano y el torno, una obra de Siglo de Oro con Dinsayas, que la hacíamos aquí, la hacíamos en el escenario, como Esperando a Godot, que fue otra obra para mí bien importante en mi vida artística y personal, que también la hicimos en el escenario del teatro. Pero yo creo que esa fue la primera, por El sótano y el torno, una obra de Siglo de Oro que hice con el Teatro Rodante Universitario. Tu trayectoria es una trayectoria bien versátil, ¿verdad? Porque vas desde Hilda Navarra hasta Rosa Luisa Márquez y de ahí a otras influencias. Uno piensa en tu trabajo y inmediatamente lo correlaciona con el trabajo de una generación de actores y actrices Ujú. que han pasado por aquí. Eh, ¿Cómo tú caracterizarías esa época de los años 80 del departamento de drama y la gestión cultural que se hacía aquí? Pues mira, yo tuve la dicha de poder empezar en la universidad desde que estaba en la escuela superior, porque al estar en la UHS, en mi caso, yo siempre he sido una nerda. En mi caso, los estudiantes aventajados siempre iban a naturales, a coger matemática, cálculo, precálculo, biología, etcétera. Cuando yo estoy en cuarto año, a mí me dejan coger clase en humanidades como estudiante aventajada. Por lo tanto, yo empecé a estudiar en el departamento de drama cuando tenía 18, 19 años. Así que yo coincidí con Victoria Espinosa, yo coincidí con toda esa generación de René Monclova, Gil René, que eran un poquito más mayores que yo no estoy diciendo que yo sea tan joven, pero tú sabes que en esas épocas, ¿verdad? 2 o 3 años es un mundo. Así que yo estuve en el departamento en un momento en que había mucha actividad.
tuve grandes maestras, grandes maestros y también teníamos como esta fiebre, como esta pasión que todavía la tengo, de que vivíamos aquí. O sea, yo dormía en el Julia de Burgos literalmente, ¿no? Y a través del teatro rodante que hacíamos diferentes montajes y luego, ¿verdad? A través de los montajes más experimentales con Rosa Luisa, etcétera, pues también pude tener esa educación tan polivalente, ¿no? Tan rica, tan diferente, porque a mí me encanta el teatro clásico, como me encanta el teatro contemporáneo, como me encanta el teatro experimental. Y yo creo que esa formación que yo tuve, yo también hacía teatro de guerrilla con Tere Marichal, hacíamos teatro político, yo era siempre la más pequeña, o sea, tenía eso, 18, 19 años. Así que para mí fue muy importante y hacíamos muchas cosas, muchísimas cosas. Me acuerdo también que yo mezclaba el teatro en mis clases de francés. ¿Te acuerdas? Con esa época maravillosa de Ana Lidia Vega, Carmen Lugo. de Carmen Lugo, eh, ay Dios mío, Ruth Hernández, ¿verdad? Que hacíamos teatro en los salones de clase. O sea, yo cogía 21 créditos, soy una nerda, a mucha honra, cogía 21 créditos y yo llegaba a la universidad, que mi madre se quedaba muerta, con el vestuario para mi clase de francés, con el vestuario para la clase de pantomima, con el vestuario para la escena que tenía que hacer. Así que sí, para mí la universidad es muy importante y fue una época muy, muy fértil y muy como de mucho estímulo y teníamos un compromiso los actores impresionante con lo que hacíamos. ¿Qué te llevaste de tus maestros y maestras? Si pudieras resumirlo en dos o tres cosas, ¿qué echaste en tu caja de herramientas? Victoria Espinosa, que el actor no se enferma, sino que se muere. Victoria me enseñó que el actor no se enferma, sino se muere, así que yo he hecho funciones con fiebre. Me acuerdo que en Madrid, no, en el Festival de Almagro hice también una escena sangrando. Así que eso me llevo de Victoria, ¿no? Esa disciplina. Hilda Navarra, que para nada era religiosa, pero decía que la disciplina era su religión. Me llevo eso bien fuerte, ¿verdad? Eso me ha acompañado, esa frase de Hilda de que la disciplina es nuestra religión. Me llevo, me llevo de Dean Sayas la exquisitez, ¿no? Ese gusto por Inglaterra, ese gusto por los clásicos. Yo me acuerdo que cuando yo cogía clases de Dean a las 7 de la mañana, él estaba dejando de fumar y entonces estaba con un cigarrillo dando las clases sin prender. Y yo llegaba a las 7 de la mañana a la clase de historia del teatro. Ay, Dios mío, yo me hundía así en el asiento porque él con su cigarrillo sin prender. Carola García, por favor, ¿nos puedes resumir el capítulo de hoy? Porque nadie más se lo leyó. Y yo le decía a Dean, no hagas eso porque es que me odian. Y sí, me odiaban bastante. Sí, pasé bullying yo. No la pasé muy bien en ciertos momentos porque sí, pues porque nada, porque la gente pensaba que estaba ahí por mi cara bonita o ¿verdad? Por mi físico y no por mi talento. Así que yo me refugiaba para salir del pasillo de drama en la biblioteca. Y eso fue bien importante para mí porque ahí yo conocí gente con diversidad funcional, ahí yo me hice amigo de los freaks, de los poncos, de los góticos, de los estofones como yo, con culos de botella. O sea, conocía un lado de la universidad que de otra manera no hubiera conocido y esa gente me enseñó mucho y me quiso mucho. Esa es una época también en que se hace puente con la producción teatral en otros lugares de América Latina y de Estados Unidos. Estoy pensando en Malayerba, estoy pensando en Yuyachcani en Perú, Malayerba en Ecuador y Bredan Puppet en Vermont. Y tú también participas de esas influencias. ¿Qué te dejan esos maestros que hacen puente con los maestros y maestras puertorriqueñas? Sí, es bien importante esa relación gracias a Rosa Luisa Márquez, ¿no? Nuestra gran maestra, que ella propició esos encuentros, ¿verdad?
Antes de hablarte de esas tres influencias, sí te tengo que decir que Hilda Navarra me recomienda para ir a París con 19 años, estudiar con el maestro Jacques Lecoq. Y pues yo me crié en Francia, mi primer idioma fue el francés antes que el español, porque yo viví por allá cuando mi papá estaba estudiando. Y nada, llego yo a París muerta de miedo, sola, con 19 años, y me lo sabía todo. Hilda me lo había enseñado absolutamente todo. Yo lloraba porque yo no podía creer, o sea, los maestros, yo llegué la más pequeña del grupo, era un taller internacional, y los profesores me decían, sepa posible, ¿cómo tú sabes esto? Y le digo, pues porque mi maestra fue Hilda Navarra. Y entonces me pusieron en la parte de los estudiantes aventajados, ¿no? Así que sí, la universidad fue bien importante para yo darme cuenta de que yo venía con un bagaje muy valioso, ¿no? Y eso lo descubrí en París, con 19 años, muerta de miedo. Luego con Yuya Ashkani, luego con Mala Hierba, que mi tesis doctoral es en Aristides Vargas, ahí encontré esa conexión latinoamericana que para mí ha sido bien importante. Yo después de que me gradué me fui a España a estudiar y entonces parte de mi escuela graduada fue en España, fue en Europa. O sea, yo tuve una época en que viajaba mucho a Europa, iba mucho a Europa, me crié por allá. Y cuando vuelvo a Puerto Rico, cuando empiezo a tener, gracias a Rosa Luisa, estos contactos con Latinoamérica, descubrir Latinoamérica para mí fue muy importante y ya pues es un amor que seguimos, ¿verdad?, cultivando. Me llevo de ellos el tesón, el compromiso, el seguir haciendo, no importa qué, la dificultad como un estímulo, como una bendición, el compromiso político, social con lo que uno hace y también con los afectos, ¿no? Peter Schumann es un ser tan generoso, tan amoroso, lo mismo Miguel Rubio, lo mismo Arístides y Charo, que no tan solo ha sido una relación profesional, sino ha sido también una relación afectiva de hermandad. Ha sido, como dice Rosa Luisa, otra vez citándola, un teatro de los afectos. Absolutamente, pero no solamente te has dedicado al oficio, sino que te has dedicado también a enseñar el oficio. O sea, te has vuelto académica, pero nunca has abandonado tus otras subjetividades, tus otros sombreros, ¿no? Eh, ¿Cómo influenció toda esa experiencia en tu docencia, en tu decisión de hacerte académica y de reproducir y de manera enriquecida esa manera de relacionarte con las estudiantes y los estudiantes? Pues mira, yo tuve una abuela que era maestra de escuela pública en Toalta, abuela Alicia, y mi abuela era una embelequera, por eso yo soy actriz, porque mi abuela era una teatrera y en esa época ella me decía, las mujeres no estudiaban teatro. Así que yo me crié en un ambiente de mucha docencia, de gente maestra. Mi padre era médico, pero era profesor. Mi papá empezaba una clase de genética médica citando a Wagner y de Wagner llegaba a los síndromes genéticos. Así que yo me crié en un sitio, en un hogar con tanta cultura, con tanto conocimiento. Me crié viendo a mis familiares dando clase, que yo siempre sentí que dar clase era como un deber moral. Así lo veo. Un deber moral en el sentido de que si yo he tenido esta infancia tan privilegiada, de tanto conocimiento, lo menos que puedo hacer es compartirlo. Así que sí, yo creo que la docencia es algo que se me dio genéticamente y que lo asumo como una de las cosas que no puedo dejar de hacer. ¿Qué descubriste desde el lado de la maestra, de la profesora? ¿Qué descubriste que te hizo ver a tus maestros y maestras diferentes? Ay, sí, son tantas cosas, pero ser profesora para mí es un acto de amor tan bonito porque yo lo que quiero es que mis estudiantes sean mejores que yo. Entonces, ayer le decía yo a un estudiante que lo he tenido en varias clases. Yo tengo estudiantes que como que cogen todas las clases y me dicen, ¿cuál es la que va a dar el próximo semestre para yo cogerla? A mí eso me da mucha ternura. Y yo le decía a él que yo verlo evolucionar, para mí es como es tan bonito, ¿no? Y sí, ser profesora no es otra cosa que estimular, ¿no?, a ese otro para que descubra
para contarle también mis miedos, para decirle, yo estuve ahí. Yo le digo muchas veces cuando doy clases de actuación o de dicción, tú estás pensando tal o cual cosa, profesora, pero ¿cómo usted lo sabe? Porque yo soy actriz, porque yo fui estudiante, porque yo estoy ahí y no se me ha olvidado. Entonces, esa cosa de no olvidarme de cuando yo era estudiante, para mí ha sido muy importante, ¿no? Y poder ser una facilitadora, ¿no? Una provocadora, porque yo no quiero que sean como yo quiero que sean mejor que yo. No sé, por ahí. Aparte de tu práctica docente, has estado activa también en distintas fases del teatro y quiero hablar en particular del teatro infantil, porque Ujú. tienes un personaje que he tenido a lo largo de los años la oportunidad de ver, que es una polilla muy famosa. Cuéntanos de Libris. Sí, se llama Libris, es una polilla vegetariana que se come los libros con los ojos y no con la boca. Es bien interesante porque todos los espectáculos que yo he hecho para niños han salido de lugares académicos bien complicados. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando mis exámenes de grado para el doctorado, me sale una obra que hice que se llama Versado el andarín cuentero. Y esa obra está inspirada en Borges y es una obra para niños. Libris es el nombre en latín de libro, ¿verdad? Y sale también de esa época cuando estoy haciendo mi doctorado. Y es un homenaje a todos esos libros que me acompañan porque yo soy adicta a la lectura, a cualquier tipo de lectura, desde manga japonesa hasta, pues no sé, Borges, por decir algo. Y cuando nace mi hija, me invento este personaje para involucrarla en la lectura, ¿no? De Libris. Y de pronto, pues empiezo a darme cuenta que los niños me hacen caso y se callan la boca y me escuchan. Y entonces de ahí orgánicamente empecé a hacer Libris en escuelas, en plazas públicas, en museos, en diferentes plataformas y ahora por internet con la pandemia empecé a hacer Libris como una manera de liberar estrés, ¿verdad? Como tantos otros. Y de pronto me empiezan a escribir niños de Colombia, de otros lugares, que cuando es que vuelve otra vez Libris, que ese libro de dónde salió. Y de pronto me escriben las mamás, mira que es que tengo a mi nene que no puede bregar, que a las 6:30, que cuando es que va. Entonces me doy cuenta que tengo un público, porque uno a veces hace las cosas y ni como que yo cuando salía por televisión ni me acordaba que había salido en televisión y cuando iba a los sitios y la gente me miraba, yo decía, ¿y por qué la gente me mira? Ah, es que yo salgo por televisión, entonces que la gente te mira como si fuera Greta Garbo, que uno no es Greta Garbo nada, pero no me doy cuenta muchas veces del alcance que puede tener las cosas que uno hace con tanto amor y orgánicamente se ha convertido pues en este personaje que hago, todavía lo estoy haciendo por mi página de Facebook y me da mucha, mucha satisfacción. Aún en los momentos más terribles de mi vida y más difíciles, porque que todo el mundo ve mi lado luminoso y gracioso o positivo y pues yo he sido sobreviviente de muchas cosas. Lo que nunca, aun cuando yo he estado bien malita de mi salud, yo me acuerdo, yo iba a hacer Libris al Museo de Arte de Puerto Rico, que llevo colaborando con ellos 20 años, y yo salía de la quimioterapia verde y hacía Libris calva y con el sombrero y con las cosas, y, y eso me ayudó a vivir, ¿no? Así que sí, es algo que tampoco voy a dejar de hacer. Los niños son el mejor público y es lo que más satisfacción me da. Yo recuerdo al doctor Manuel Morán, quien también es egresado del Departamento de Drama, contarme que en los años 70, cuando él crecía, y en los años 80, había teatro infantil constantemente en las salas. Y él decía, mira, no, era en el proscenio, aunque la cortina estuviera abajo, se hacía teatro infantil en el proscenio. Y él obviamente también le ha dedicado su vida al teatro infantil, pero yo creo que académicamente hemos perdido de vista que el teatro y la literatura infantil son asuntos bien serios y bien Sí. importantes que requieren, ¿verdad?, de una disciplina y de un conocimiento y un respeto por la infancia y por la niñez que es fundamental y que creo que lo hemos echado. Y que no puedes leer cualquier cosa. O sea, em,
lo que mucha gente no sabe es que yo hago curaduría para Libris. Yo no leo cualquier cuento. Yo llevo colaborando 22 años, la edad que tiene mi hija, yo llevo colaborando 22 años con Aparicio, la librería Aparicio Distributor, que trae La libros, librería infantil de Puerto Rico, es el paraíso. O sea, yo extraordinaria. voy a Aparicio y estoy 4 horas leyendo esas maravillas, riéndome, y Aparicio me regala los libros. O sea, nosotros hacemos colaboraciones, ¿verdad? Y trueques. Eh, y es difícil, o sea, no cualquier cuento sirve para leerse. Entonces, sí, como tú dices, yo sin querer me he vuelto una experta en literatura infantil, sin querer, por amor. Pero sí, hay libros espectaculares que se escriben en montones de partes del mundo con unas ilustraciones que te vuelan la cabeza, ¿no? Y que es importante que se den a conocer. Así que Libris también no tan solo narra historias, sino que también recomienda libros para los adultos. Es ese doble destinatario que uno tiene que llegar, porque los adultos son los que llevan a los niños al teatro, los adultos son los que compran los libros que van a tener esos niños en las casas. Así que tienes que llegar a los adultos. Y curiosamente tengo un público adulto impresionante. Es muy bonito. Y has estado activa también haciendo y escribiendo trabajos adultos para los padres. Cuéntanos un poco de esa obra y de esa película. Sí, recientemente, antes de la pandemia, después de una crisis de salud que tuve muy fuerte, me fui a Mala Hierba con estudiantes de aquí, de drama, y me fui a coger otro taller con Arístide, y de ahí sale esta obra de teatro que se llama Blanco Temblor. Estoy muy contenta con esa pieza, muy orgullosa de esa pieza porque trata de un tema que no se toca, que es la bipolaridad y el suicidio. Y como yo soy bipolar y soy sobreviviente desgraciadamente de suicidio o agraciadamente, y de eso no se habla, pues esta obra me ha permitido hacer las paces con mi condición, empezar a ver otros aspectos de la bipolaridad que no son todos malos. Hay cosas buenas dentro del horror. Y estoy muy orgullosa de esa pieza, porque esa pieza es el recorrido de este personaje que se llama Marina del Mar, es una astrofísica puertorriqueña sobreviviente de suicidio, que a través de sus afectos vemos pues su proceso, ¿no? De enfrentarse a la enfermedad y cómo dialogar con ella y cómo vivir al final con ella. Así que ese es un proyecto que tengo muy hermoso, que espero poderlo hacer pronto. Y estoy escribiendo mi primera película, que no va a ser la única porque ya tengo ideas para otras cosas, pero estoy escribiendo un thriller, estoy escribiendo una película detectivesca que se desarrolla en el verano de Ricky Renuncia, en el verano pasado. Y es un asesino en serie que es del gobierno. Así que me tendré que buscar guardaespaldas, no sé, cuando la acabe, pero, pero estoy muy contenta, voy bastante adelantada. Así que nada, tendré por ahí una película pronto. ¿Qué hace Carola para alimentar su imaginación? Ay, ¿Cómo Dios. cultiva su imaginación? Pues mira, yo cultivo mi imaginación de tantas y tantas maneras. Para mí es importante ver el amanecer. Para mí es importante estar ahí. Y ahora que estoy bien, ¿verdad? Que mi salud mental está balanceada y que estoy por fin saludable mentalmente y corporalmente, he descubierto otra vez los amaneceres. La música es muy importante para mí. Yo estoy escuchando música diversa todo el tiempo, desde música clásica hasta música urbana, hasta ópera, que no me encanta, pero también la oigo. Así que la música es otra fuente de inspiración. Brecht decía que uno tiene que aprender a mirar pacientemente la naturaleza. La naturaleza es otra de mis grandes inspiraciones. Y como decía también, ahora estoy citando yo gente, como decía Stanislavski y todos estos maravillosos maestros rusos, ellos se sentaban en los parques a mirar a la gente. Gorky hacía sketches, ¿no? Que diríamos ahora, para, para montar sus piezas. Así que otra de mis grandes inspiraciones es viajar,
hablar con la gente, perderme en las calles y hablar con el mecánico, hablar con la señora de la farmacia, ese contacto con la humanidad de manera subatómica también es otra inspiración y por supuesto los libros, los artículos, las palabras de otros. Sí, yo encuentro inspiración hasta cocinando, se me ocurren cosas. Son cosas rituales, cocinar es un rito. Soy buena cocinera, que mucha gente piensa que porque yo soy rubia y blanca, pues soy bruta, ¿verdad? Y yo siempre digo que la brutalidad está en mi pelo nada más, pero mucha gente piensa que yo no soy buena cocinera, yo no sé por qué, y soy buena cocinera. No soy buena en otras cosas, pero en la cocina sí. Estos tiempos pandémicos nos han enseñado que en esa primera sensación de soledad que experimentamos cuando de momento se interrumpió dramáticamente toda nuestra actividad social, que el arte fue esa llamada a la comunidad, aunque fuera de manera virtual. ¿Cómo lo viste tú? Pues mira, yo siento que los artistas tenemos la dicha de convertir la caca en flores. Es lo que yo pienso. Entonces, para mí, como Lezama Lima dice que solo lo difícil es estimulante, yo encuentro en la dificultad un estímulo. Así que para mí la pandemia sí ha habido momentos de soledad, sí lo he pasado mal porque mi madre acaba de fallecer y yo estuve bregando en hospitales en este momento y no es fácil. Sí ha sido un momento de mucho dolor, tener una pareja también se fue como la mitad de la humanidad, pero ha sido un momento para afianzarme de que el arte es lo que nos salva. No podemos vivir sin música, no podemos vivir sin Netflix, sin las series, sin el cine, no podemos vivir sin arte. Entonces, para mí ha sido ese darme cuenta otra vez de cuán necesario es lo que hacemos, tanto en el teatro, tanto en las humanidades, ¿no? Y esto de plantearme las clases virtuales, que yo sé que para teatro es un gran reto, pues yo me la estoy pasando bien. Yo no sé si es que yo he visto a la muerte de frente tantas veces que ya yo no le tengo miedo, de verdad. Y para mí, este proceso de cómo reinventarme para poder estimular a esa muchacha que está sentada en un carro en el centro comercial de Guayanilla porque no tiene señal en su casa, ¿cómo yo puedo transmitirle a esa chica, a ese chico, que esto que estamos dando es importante? Que esta clase que te estoy dando de voz y dicción es importante. Entonces, es como un ejercicio de humildad también. La pandemia ha sido como un ejercicio de humildad, de darnos cuenta que estamos instalados en la incertidumbre. Mi tema de tesis es sobre el teatro y la física cuántica, así que uno de los principios de la física cuántica es el principio de incertidumbre. Así que yo estoy entrenada en la incertidumbre. Los actores estamos, actrices, los teatreros, los humanistas, los artistas, estamos entrenados en la incertidumbre. Así que ha sido un proceso bien interesante, pero entre todo lo que puedo sacar, yo creo que ha puesto en evidencia lo importante del arte, lo importante de las humanidades para poder seguir viviendo. Yo creo que hemos vuelto o hemos redescubierto esa necesidad de contar y de contarnos y que nos cuenten toda la narratividad de nuestra vida y de nuestra existencia. Tú acabas de decir algo bien importante porque tú dices que tal vez porque has mirado a la muerte tantas veces de cerca, ya no le tienes miedo, pero me encantaría que me explicaras algo. Esa era Carola experimentando eso mientras el mundo seguía cotidiano. De momento caemos en este momento y el resto del mundo contempla la muerte y ya tú no le tienes miedo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes tú como agente cultural, no solamente ya como docente, sino como también como gestora cultural, en ese lugar donde tú sabes lo que la gente le atemoriza y ya tú no le tienes miedo? Pues mira, con mucha humildad mirar eso, porque me ha costado lo mío. O sea,
perderle el miedo a la muerte y poderla mirar de frente me pasó con el cáncer. O sea, yo tuve que plantearme que mi hija no iba a tener mamá a lo mejor. Y tuve que bregar con eso y decir, ok, si yo me muero, Cecilia va a estar bien. Y cuando me di cuenta que Cecilia tenía un grupo de apoyo bien importante, dije, ok, ella va a estar bien. Es bien interesante porque yo tengo una responsabilidad también, porque tengo la dicha de haber sobrevivido a cosas. Entonces, con ese aprendizaje, humildemente, ¿verdad? ¿Cómo yo poder ayudar a otra gente a bregar con ese miedo a la muerte? ¿Cómo yo poder ser facilitadora, ¿verdad? A otras personas de que podemos hacer cosas interesantes virtualmente también. Yo estoy dando talleres en escuelas, o sea, de invitada, ¿verdad? Talleres en escuelas públicas para profesores que están locos, que ya no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo yo pues les doy mis secretos o las cosas que yo hago? Pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Hace poco di un taller muy importante para mí porque era para gestores culturales y maestros de escuela pública en la editorial SM, que ellos dan Ujú. talleres, y fue impresionante porque gustó muchísimo. Pero claro, yo me llevé todo. Yo me llevé vestuario, yo me llevé utilería, me llevé todo, ¿verdad? Mis tereques para esa conferencia. Yo creo que hay mucho, mucho por hacer. Yo creo que la pandemia no va a durar para siempre, y tú lo sabes mejor que yo, que han habido otras pandemias en la historia. Y con mucha compasión y con mucho entendimiento, porque también entiendo el miedo a la muerte y también entiendo la paranoia de mucha gente, pero con la inteligencia, yo creo que si somos responsables y miramos esto, como yo miraba el cáncer, en el cáncer cuando uno salía de la quimio, si te daba un catarro te mataba. Entonces yo no podía tocar a nadie, yo tenía que saludar a todo el mundo así. Así que el cáncer fue un entrenamiento también para la pandemia y para la enfermedad de mis padres en los hospitales, porque yo estoy en el grupo de riesgo, pero estaba yendo a los hospitales. Entonces, pues sí, es atemorizante, ¿no? Pero cómo tú puedes manejar esa situación, pues usando tu razón también para algo que nos sirva, ¿no? La razón también. Y ayudar a otra gente a poder transitar este momento tan difícil, ¿verdad? Con empatía, con humildad y con amor, que yo creo que es lo que mueve el mundo y que es lo que en definitiva me mueve. Obviamente tienes una musa para el oficio. Yo recuerdo un amigo comentarme una vez que la escritura del teatro era la más difícil de todas porque tenía que reproducir la realidad y reproducir la realidad, o sea, era el asunto más difícil del mundo, no solamente por la economía de gestos y de palabras que conlleva, sino por la honestidad y la vulnerabilidad que se supone. Carola, mil gracias por este intercambio. Ha sido extraordinario y muy conmovedor para mí, mi respeto y mi afecto siempre. Gracias. Le quiero dar las gracias también al público que está con nosotros. Tenemos un regalito para ti Ay, de parte de la dirección del teatro de la universidad. Esta serie de programas son responsabilidad del señor Rafael Chávez y de la señora Tamara Miranda. Así que le queremos dar las gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. ¿puedo decir algo? Adelante, por favor. Vamos a seguir creyendo en la posibilidad de los eventos, vamos a seguir teniendo esa fe poética que hace que todo suceda, vamos a seguir cultivando, ¿verdad? El amor por los libros, por el teatro, por el cine, por las palabras, porque eso es lo que nos salva. Muy bien. Yo soy Pedro Reina Pérez. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.